¿Qué tal? Buenas noches, esto es Dominó como todos los martes aquí por Metro, hoy sin la compañía de Ismael Bermúdez, que está con un malestar pasajero, y ya el martes que viene va a estar nuevamente con nosotros y con todos ustedes. Hoy vamos a conversar con dos diputados nacionales, Jorge Landó, que además es apoderado del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria, y con Pablo Tonelli, del PRO, del partido de Mauricio Macri, para ver cómo ven ellos toda esta situación que se ha producido a partir, primero, de lo que ha ocurrido en la primaria de agosto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hubo sospechas y acusaciones de supuestos fraudes, pero más aún con lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán. Hoy hace 9 días que se votó en Tucumán y estamos viviendo algo que lamentablemente parece que se ha hecho ya habitual en la Argentina, que es lo siguiente, y es muy tremendo: 9 días después de una elección todavía no sabemos quién ganó. Es muy posible que cuando termine este recuento final que se está haciendo, la victoria termine correspondiendo al candidato del oficialismo, al ministro Juan Mansur, sobre José Cano. Pero ya no interesa tanto finalmente este resultado, que insisto, prácticamente está cantado. Sería una gran sorpresa que el recuento terminara dando la victoria a Cano. Pero lo que importa, lo que ha desnudado Tucumán, es lo peor de la política argentina, sobre todo por las prácticas clientelares que en sí no constituyen un fraude, pero que yo me atrevería a decir que son parientes muy cercanos del fraude, y que han sido reconocidas sin el menor pudor por el gobernador Alperovich, que es además el hombre que ha depositado en Mansur la esperanza de una sucesión a la cual él no ha aspirado esta vez. Alperovich, así al pasar, hablando públicamente, ha reconocido el reparto de bolsones de comida y lo ha hecho con una naturalidad que realmente espanta. Pero insisto, lo de Tucumán, tal vez con toda la gravedad que entraña, y ojalá que nos estemos equivocando, termine convertido en una anécdota comparado con lo que puede llegar a pasar el 25 de octubre en las elecciones nacionales, en medio de un clima de sospecha que ha comenzado precisamente en la PASO de la provincia de Buenos Aires, cuando el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, le dijo a su compañero de fórmula, quien era precandidato a la gobernación, a Julián Domínguez, que le habían robado votos, que le habían hecho fraude. ¿Quiénes? Otros dos peronistas, o un peronista de pura cepa como Aníbal Fernández. La otra fórmula, en compañía de Sabatella, que no viene en sus orígenes del peronismo, pero que hoy milita en el Frente para la Victoria. Pero eso no fue todo, porque otros dos peronistas que competían por la lista de Massa, Felipe Solá y Daniel Arroyo, dijeron a su vez que los otros 4 peronistas, y acá lo incluimos a Sabatella, le habían hecho fraude a ellos dos. La verdad que realmente es de no creer. Allí empezó un manto de sospechas que no se llegó a apagar cuando llegó lo de Tucumán, y seguramente cuando lo de Tucumán termine ya estaremos muy cerca de las elecciones del 25 de octubre, en las cuales se votará de la manera tradicional, pese a todos los reclamos que hizo la oposición, para que se votara con un sistema similar al que se empleó en la ciudad de Buenos Aires, y que hay que decir que en varios países fracasó. Por lo visto, estos sistemas de boleta electrónica, de voto electrónico, o como lo querramos llamar, no son la panacea, porque, insisto, en varios países se implantaron y pocos años después fueron desactivados y se volvió al sistema que actualmente impera en la Argentina. ¿Esto qué nos hace pensar? Que tal vez en un mundo de tramposos, entre comillas, no hay sistema que valga. Pero ahora lo vamos a conversar con Pablo Tonelli y con Jorge Landó. Unos auspicios y ya venimos.
Selvático Tierra Santa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. UMED, tu derecho a la excelencia. Bueno, muy bien. Comenzamos con el diputado Landó del Frente para la Victoria. Bueno, Landó, no sé si usted tiene algo para decir. Tengo los puños llenos de verdad. Respecto de lo que hemos dicho nosotros en la apertura del programa, y si no, lo invitamos a que nos haga una reflexión sobre este momento que estamos viviendo y que realmente es raro porque en la Argentina de hoy se vota y pasan un montón de días hasta que se sepa quién ganó. Los números, digo, ¿no? Bueno, porque el sistema que se utiliza, o uno de los sistemas que se utiliza, porque en Argentina coexisten varios sistemas, el de la boleta múltiple, que es el hegemónico, digamos, el que tiene la mayor cantidad de utilización, pero después está la boleta única electrónica, que se utiliza en Salta, que se utiliza ahora en la capital federal, o voto electrónico, como lo querramos llamar. Después está la boleta única en papel, en dos modalidades, que es la que se utiliza en Córdoba como boleta única con todas las categorías, o boleta única por separado, que es la que hay en Santa Fe. De modo tal que hay una suerte de coexistencia de distintos sistemas dentro de un mismo país, lo cual tampoco es bueno. Yo creo que más allá de respetar el federalismo, es un país federal y cada provincia tiene derecho a organizar la administración de su voluntad popular como querramos, como quiera, yo creo que debemos marchar a un paradigma distinto. Yo creo que debiera haber elecciones una vez cada 2 años. Todas las elecciones debieran estar unificadas en una misma fecha, como ocurrió alguna vez en Argentina hace no tantos años. Exactamente. Después podemos hablar de las causas de por qué llegamos a esta situación, pero eso no es el tema. Se debe usar un solo padrón, porque piense que cada elección provincial, separada de la elección de diciembre y de octubre y de agosto, se hace con el padrón que cada provincia tiene, no es el padrón. Y muchas veces difiere el padrón que se utiliza en cada provincia con el padrón general. Y debe haber una autoridad única de aplicación, que debe ser la Justicia Federal, y las resoluciones de esos organismos deben poder ser revisados por una alzada, por una autoridad superior. En este caso yo creo que debe ser la Cámara Nacional Electoral. Debe adoptarse un solo tipo de sistema de votación, de emisión de voto, y debe haber una sola normativa, que es la del Código Electoral. Y usted, créame que si avanzamos hacia eso, no tendríamos muchos de los problemas que tenemos ahora, y de los que vamos a conversar seguramente esta noche. ¿Tonelli? Yo lo que creo es que nuestro sistema electoral funcionó razonablemente bien, mientras los actores del sistema electoral obraron con bastante buena fe. Pero esa buena fe ha dejado de imperar en nuestro sistema electoral, particularmente las últimas 2 décadas, por ponerle alguna fecha, y entonces hoy en día el sistema permite muchas trampas, trapisondas, avivadas, pillerías, porque hay distintos grados, y ya no es un sistema confiable, ya no es un sistema que nos sirva. Doy un ejemplo para demostrar que esto es así. Hoy por hoy, con nuestro sistema electoral, y en esto va a coincidir todo el mundo, el Estado no le garantiza al elector
que entra al cuarto oscuro y puede votar por el candidato o la agrupación política de su preferencia. Porque si el elector entra al cuarto oscuro y la boleta del candidato o la agrupación de su preferencia no está, y no hay un fiscal a mano que la reponga, o el fiscal no tiene más boletas, ese elector no puede votar por el partido de su preferencia. Esto es grave. El Estado tiene, desde mi punto de vista, la obligación de garantizarle a cada elector que va a poder votar por el candidato de su preferencia. Para esto tenemos una solución, que es la boleta única. La boleta única electrónica, todavía mejor que la boleta única en papel, como quedó demostrado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Porque el elector entra al cuarto oscuro y se encuentra con una máquina. En esa máquina selecciona a los candidatos de su preferencia. Cuando terminó de hacer su selección, imprime la boleta. Cuando tiene la boleta impresa, coteja que lo que está impreso sea lo que él verdaderamente eligió. Todavía puede hacer un doble control con un chip que tiene la boleta y que muestra en la pantalla lo que se eligió, y después va y deposita el voto. Es decir, que no hay ninguna posibilidad de que el elector no pueda votar por el candidato o la agrupación de su preferencia. Este es uno de los temas más urgentes. Ahora, en países como Alemania y Holanda esto se probó unos años y se volvió Lo que ellos probaron fue el voto electrónico. El voto electrónico. En el cual el elector vota en la máquina y la máquina no emite ninguna boleta de papel, simplemente va contando los votos la misma máquina, que es una computadora en definitiva. Esto es distinto. En la boleta única electrónica, el elector, después que elige, imprime su boleta y la ve. Es una boleta de papel. La ve, la mira, verifica que los candidatos que él quiere están allí impresos y después va y deposita su boleta en la urna. Eso es distinto del voto electrónico que se dejó de aplicar en Alemania y en Holanda y que se aplica, sin embargo, en Brasil, por ejemplo. Y el otro punto que tenemos que revisar, que requiere desde mi punto de vista una urgente modificación, es el escrutinio provisorio. El escrutinio provisorio, con esta mezcla de que lo realiza una empresa privada, contratado por el Ministerio del Interior, y con la participación del correo y el manejo que el correo, que es una dependencia oficial, igual que el Ministerio del Interior, yo creo que este es un tema que hay que cambiarlo sustancialmente. El escrutinio provisorio no puede estar más en manos del gobierno, que en definitiva es lo que ocurre. El escrutinio provisorio tiene que estar a cargo de la justicia electoral, igual que el escrutinio definitivo. Creo que si logramos ponernos de acuerdo respecto de esas dos cosas y alguna poca cosa más, todas las cosas que dijo Landó, yo las suscribo. Lo de unificar la fecha, ya le contesto. A ver. Yo todo lo demás lo suscribo. Como él me respetó en el uso de la palabra, yo también me abstuve, pero hay varias cosas que no comparto. En primer lugar, creo que, y ahora hablando de la elección que viene, porque eso es lo que verdaderamente... Lo que importa es lo que viene, lo que va a pasar en octubre. Lo que viene ahora en octubre. Después sí hablamos del voto electrónico. Lo que importa es lo que va a pasar en octubre, sí. Hablemos de lo que va a pasar. Donde ya vamos a tener que votar, nos guste o no. Con la boleta de papel. Con la boleta de papel. Las boletas múltiples de papel. Exactamente. En primer lugar, es cierto que han habido desapariciones de boletas en elecciones anteriores, pero también es cierto que la Cámara Electoral precisamente ha tomado una serie de medidas para evitar que estas situaciones sucedan. No que sucedan, el robo es imposible impedirlo, lo que sí, los efectos de esta situación redunden en perjuicio del elector. Hay boletas de contingencia, hay delegados electorales que son en general las directoras de las escuelas o los directores de las escuelas que actúan como soporte de los presidentes de mesa para que le acerquen las boletas cuando estén faltando en los cuartos oscuros. La realidad, por lo que venimos viendo, no es que haya desaparecido el robo, lo que no hay es la ausencia de oferta electoral actualmente, porque precisamente se han tomado estas medidas. Hay boletas de contingencia que se acompañan en
en el juzgado electoral antes de comenzar la elección, hay boletas para comenzar el comicio y hay fiscales generales por escuela que pueden acompañar la boleta. No digo que el problema haya desaparecido, pero no he visto ninguna denuncia concreta, por lo menos en estas PASO y en las elecciones anteriores en este sentido, y ninguna documentada concretamente ante la justicia electoral, que es lo que verdaderamente importa. Es cierto que hay mucha gente que se queja, sobre todo los que pierden, se quejan y dicen que hay fraude, que hay irregularidades. Es del folclore de la vida electoral argentina y de la vida política argentina y de otros países también. Jorge, ¿me dejas hacer una precisión? Sí. Lo que vos dices es cierto, pero en parte, porque ¿cómo es el sistema? Con cada urna, cuando se le entregan al presidente de mesa los útiles, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se reparten 50 boletas de cada agrupación. 50. Sí. Y en cada mesa votan 350 electores. De manera tal que esas 50 boletas, tratándose de los partidos mayoritarios, suelen acabarse rápidamente. Cuando se acaban esas boletas, quienes tienen que reponerlas son los fiscales partidarios. Así es. De modo que si un partido no tiene un fiscal en cada mesa, o sus fiscales no tienen... Está en problemas. Sí, no tiene claro. pilas y pilas de boletas, no las repone. Y si no las repone, el elector entra al cuarto oscuro y no encuentra la boleta. Perdón, déjame terminar con una frase. Sí, cómo no. Una frase. El Estado, en definitiva, y en este punto en particular, de alguna manera ha privatizado una obligación que le es propia. El Estado le ha dicho a los partidos políticos, la obligación de que el elector encuentre en el cuarto oscuro la boleta es de ustedes. Yo me desentiendo. Ahora, yo me permito decir algo, ¿no? Desde mi punto de observación como periodista, si esta tarea la hiciera el Estado, seguramente los que perderían, sean hoy los del PRO, mañana los del peronismo o viceversa, dirían, ¿y qué quieren si la fiscalización la hace el Estado? No sé. Usemos la boleta única electrónica. Porque fíjese lo que pasa con el correo. Ahora también el correo está bajo sospecha. Así es. Un horror. Son tipos que trabajan hace 40 años, son profesionales de esa tarea. Nunca hemos advertido pero los que trabajan hace 40 años, no son los que manejan el sistema. Son por lo menos. Como en cualquier empresa en la provincia. No. En Tucumán hubo problemas con el correo, Jorge. Vamos a la provincia de Buenos Aires, donde estábamos hablando recién. La misma gente, Visconti, vos lo conocerás también. ¿Cuántos años hace que está? Vos haces elecciones conmigo hace muchos años. Es la misma gente. Es un grupo de profesionales que hace este trabajo desde siempre. Pero además hay que decir, hay algo que es muy importante que se está diciendo aquí. El correo lo que hace es el transporte de la información de las urnas y, por otro lado, la transmisión de los telegramas a través de sus data entry. La realidad es que esos telegramas nunca constituyen un medio de prueba. Vale decir que sirven para el escrutinio provisorio. Lo que verdaderamente es documentación, lo que verdaderamente importa es el acta de apertura y cierre que hace el presidente de mesa y que suscriben de manera cruzada los fiscales de las distintas listas que participan. Y los certificados de escrutinio que se hacen firmar los fiscales de cada una de las listas que están en la mesa. Ahora, esos son los documentos. Según gente que participó en el acto en Tucumán, esos certificados fueron adulterados, según ellos. Bueno, el sistema que tenemos nosotros en Argentina es un certificado de control cruzado. Esto significa que si hay algún tipo de adulteración, tienen que participar no solo la autoridad de mesa designada por la justicia, sino los otros fiscales que están ahí en la mesa. Si, en el caso de Tucumán, hablo en abstracto, no, porque es imposible hoy hablar de otra forma en este tema. Si hubo tantos sublemas, porque la lista de acoples, el sistema de acoples permite tantos sublemas, quiere decir que es horroroso. Yo comparto con él que es una deformación decisiva y lo he dicho antes de este momento, lo tengo hasta escrito. Está mal.
pero digamos, no lo comparto y creo que es una deformación del sistema. Pero a lo que voy es a lo siguiente: si vos tenés sentado en la mesa tanta cantidad de fiscales por cada uno de los acoples, es decir, de cada una de las boletas que hay, tenés mucho mayor control, porque obviamente tenés una multitud de tipos que participan de ese control cruzado. Y es mucho más difícil la adulteración en ese caso. A eso me estoy refiriendo. Vamos a unos auspicios y enseguida continuamos con la charla. Si busca una ART eficiente y solvente, si busca una aseguradora que responda siempre, Interacción, Grupo Asegurador. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con los diputados Landó del Frente para la Victoria y Tonelli. Landó, ¿qué opinión le merece esto que ha ocurrido y que yo, en mi opinión personal, entiendo que es un pariente cercano del fraude, que es la compra de voluntades de gente muy, pero muy humilde, que ha reconocido que le daban 400 pesos, una bolsa de comida, y que el propio gobernador Alperovich reconoció que efectivamente se había repartido bolsones de comida a gente que iba a votar. ¿Por qué se escandalizan tanto con eso? No es que yo no me escandalizo, le estoy preguntando qué opina. Yo me acuerdo que estoy totalmente en contra de eso, pero es una práctica desde la Caja Pan. Digo porque usted es uno de los, la Caja Pan? Usted es uno de los pocos que... Perdón, Tonelli. Usted es uno de los pocos que escucho del Frente para la Victoria y quizá ahora, no sé, no me quiero atribuir el mérito, pero porque se lo estamos preguntando, que condena esto, porque la verdad que no se alzó una sola voz, salvo la de Urtubey, para decir que... Es humillante una cosa de bueno, la verdad que en lo personal me alegro que lo diga. ¿Cómo voy a estar a favor de una cuestión? Ahora, ojo, porque decir que los únicos feos y malos somos nosotros es totalmente injusto. Yo no digo Vuelvo eso. a repetir. El reparto de las Caja Pan, el reparto de la Caja Pan comenzó con Alfonsín, estaba la mujer de Leopoldo Moró a cargo de ese plan. Yo quiero recordar un hombre hoy que milita con ustedes. También no importa, pero estoy hablando de lo que ocurría en el 83, qué sé yo, lo que pasó 30 años después de eso. Estamos hablando de lo que... Digo porque podría no decir el nombre, pero lo recuerdo porque lo recuerdo, ¿cómo no recordarlo? De todas maneras, hay que convenir que lo de Tucumán es un bochorno a la República. Yo coincido, pero te quiero decir una cosa. El candidato que llevaron ustedes de vicegobernador, Domingo Amaya, llegó a través de las leyes de acople también y las consintió, lo mismo que Cano. Vale decir que entraron a jugar en esto sabiendo perfectamente de lo que se trataba. Efectivamente, sí. Y hoy se vienen a rasgar las vestiduras porque perdieron las elecciones. Yo coincido que es una vergüenza el sistema. Lo coincido totalmente. Más que una vergüenza, es una deformación el sistema de acoples. Pero ojo, Jorge, porque 2 semanas atrás perdieron por 37 puntos las elecciones. Más allá del sistema de acople, que está mal, pero que tuvo que ser consentido y convalidado por los candidatos, porque si no, no podían competir. Lo que es más grave de Tucumán
es lo que no tiene que ver con el sistema, sino con las prácticas, es decir, el incendio o la quema de urnas, la violencia física sobre los electores, la aparente, según he escuchado anoche una denuncia, entrega de DNIs que no habían sido retirados a cualquier persona para que vaya y vote. Es decir, todas estas son cosas respecto a las cuales deberíamos ponernos de acuerdo, no vos y yo, sino todos los partidos políticos, para evitarlas. Porque en definitiva, más allá de quién termine siendo el beneficiario, son cosas que nos hacen mal a todos. Les hacen mal al sistema, le hacen mal a la República, le hacen mal a la democracia. Y estas son las cosas que, en caso de persistir, producen el efecto de que la gente termine desconfiando, no del responsable de estas trapisondas, sino del sistema. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo grave, sí. Eso es lo grave y lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que haya dudas acerca del sistema democrático. Ya, digamos, la discusión que duró muy pocos días respecto de cómo se iba a votar en octubre, porque rápidamente se desactivó, digamos, la intención de la oposición de que se cambiara el sistema, y se va a votar con el sistema tradicional. Lo que importa ahora es lo siguiente, y lo que yo les quiero preguntar: ¿ustedes creen que puede ocurrir que si quien gane en octubre o en definitiva en el balotaje lo haga por una diferencia no muy grande, termine llegando sospechado a la Casa de Gobierno? Todo va a depender ¿en medio de este clima? Todo va a depender de cómo se desarrolle el comicio. Si el comicio se desarrolla con normalidad, si no pasan cosas como las que han pasado en Tucumán, es decir, si es un comicio más parecido al de las PASO que al de Tucumán, creo yo que aunque la diferencia sea pequeña, eso no debería afectar la legitimidad de quien gane. Ahora, si es un comicio en el cual observamos un número medianamente importante de irregularidades o de cosas sospechosas, entonces sí puede afectarla. Lando, tenemos que ir cerrando. Sí. Un minutito. Llevamos 32 años de ejercicio continuo del voto con este sistema. No ha habido en 32 años de vida democrática en la Argentina ninguna denuncia concreta y formal y comprobada de fraude. Y tampoco la hubo en estas elecciones del 9 de agosto de las PASO, y no veo por qué se va a establecer la existencia de dudas sobre la transparencia de la elección que se va a hacer en octubre. Yo creo que lo que están queriendo es desprestigiar el sistema para generar una épica que vaya en contra de nosotros y galvanizar su propia fuerza, y en realidad lo que no se dan cuenta es que están destruyendo una base esencial en la sociedad, que es la confianza en que la voluntad popular va a ser respetada. Porque cuando vos decís que va a haber fraude, que puede haber y que esperemos que no y que qué sé yo, lo que estás sembrando es la duda, y es lo peor que podés hacer. 32 años de ejercicio continuo y limpio de la vida democrática con votaciones avalan lo que estoy diciendo. La maniobra de haber arrancado denunciando fraude este año en todas las elecciones que han habido me parece que es imperdonable para la vida institucional de este país. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Ya habrá tiempo para volver a retomar el tema, y ojalá que sea con otras características, que no tengamos que estar dudando de nada menos que de algo tan sagrado como es el voto, que en definitiva es lo más importante que tenemos para ejercer. Y con todos ustedes nos reencontramos el próximo martes a las 22:30 aquí por Metro. Gracias.